¿Qué va a decir? Vamos a hablar con Alejandro Katteberg, que es analista político. Alejandro, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Horacio? Bien, bien, bien. Alcanza con decir, la verdad, yo promocioné una iniciativa privada, no estaba al tanto de que había una cripto, los que se metieron en la cripto allá ellos, y cuando vi que había una cripto mezclada en todo esto, yo me bajé. No alcanza. Es evidente que no alcanza porque ya estamos viviendo Ujú. el daño y las consecuencias. Lo que habrá que ver ahora es la capacidad del gobierno de salir en donde se metió. Uh-huh. Lo que está claro y es muy evidente que acá hay dos hipótesis, las dos malas para el presidente. En un escenario, él falló el círculo de confianza y de control del presidente. Finalmente, la cuenta oficial del presidente, de Milei, auspició necesariamente algo que se necesita en este tipo de criptos memes, medio basura, que se necesita que alguien famoso, importante, la auspicie para generar como una corrida de entusiasmo de gente que entra a comprar. O sea que sin esa participación del presidente no es Estado. Uh-huh. Y además se embarcó en apoyar a un proyecto que dentro de la comunidad de cripto está liderado por gente muy trucha, que claramente tenía vocación no de contribuir, ayudar y colaborar, sino de hacerse plata muy rápidamente. Uh-huh. Incluso hay muchas cuestiones técnicas que se estuvieron hablando estas últimas horas sobre cómo eran los criptos, cuánto había de estafa, cómo hicieron. Pero si uno miraba, y eso sí lo puede hacer cualquiera, porque de la parte cripto es más difícil de entender, pero si uno mira el tweet que había fijado el presidente, lo que ahí había era una promesa de que esta gente iba a auspiciar, financiar a empresas pymes argentinas. Y era todo muy trucho, Horacio. Era un Google Forms en donde decía, decime qué empresa sos, dame tu dirección de mail, tu Twitter y cuánta plata querés. No, uno se da cuenta, evidentemente, que si hay alguien que quiera auspiciar pymes, auspiciar proyectos de tecnología en la Argentina, no lo hace de esa forma, ¿no? Uh-huh. Entonces, decir que el presidente lo engañaron, ¿cómo se puede engañar a un presidente tan fácilmente? ¿Cómo puede fallar todos los mecanismos de control alrededor? ¿O cómo un presidente se puede dejar autoengañar tan fácilmente? Pero bueno, esa es la hipótesis más benevolente para Milei. Y la otra hipótesis es que el presidente sabía que esto por ahí eran gente cercana a él, amigos de él, que dijo, y les voy a dar una mano para que ganen plata rápido y fácil, ¿no? O sea, cualquiera de las dos situaciones no deja bien parado al funcionamiento del gobierno, en algo que coincido con vos y lo escribimos la semana pasada, el viernes, a nuestros clientes, los clientes de Poliarquía. Nosotros todos los viernes les mandamos un resumen antes de que pasara todo esto, y básicamente el resumen de la semana pasada era, miren, si uno mira lo formal, está todo bien para el gobierno. En términos económicos, la semana pasada se dio a conocer que se sigue consolidando la baja de inflación. La inflación fue en 2,2%, la general, pero la canasta básica, que es la que más afecta a los pobres, fue de menos del 1%. Se sigue consolidando el superávit, o sea que la economía y el programa económico sigue andando, está empezando a crecer el nivel de actividad, los salarios le siguen ganando la inflación, o sea que los salarios reales siguen subiendo. Cuando uno mira los apoyos de la sociedad, nosotros terminamos una encuesta el viernes, justo antes que esto pasara. Nuestra encuesta mensual, sabés que ahora la voy a tener que tirar, no me sirve nada esa encuesta, pero bueno, la encuesta de la semana pasada mostraba que el apoyo de la sociedad seguía muy firme hacia el gobierno y hacia el presidente, que la gente seguía esperanzada de que todo va bien, cada mes mejorando que todo va bien. Y cuando uno veía la política, veía un gobierno que estaba consiguiendo avanzar con ficha limpia, que estaba consiguiendo avanzar con eliminar las PASO, que habían conseguido o avanzado en la probabilidad de nombrar a los jueces de la Corte, más allá de toda la polémica por algunos de los candidatos que nombran para la Corte. Para el gobierno en sí mismo es muy importante lograr eso. Y esto es como un daño autoinfligido, innecesario, en un momento donde todo estaba muy consolidado por el gobierno. Y toda la semana pasada, además de que todo esté bien, ya había un nerviosismo en el mercado, en el círculo rojo, que estaba transmitido por el propio presidente, ¿no? Entonces nosotros cerramos ese reporte de la semana pasada diciendo, bueno, el presidente está frente a una oportunidad, la pregunta es si la quiere aprovechar o va a echar todo por la borda por excesos de personalismo, por exceso de egocentrismo, por exceso de o exceso de confianza, porque piensa que es infalible y que no se puede equivocar. Y 2 horas después
este tuit le complicó la vida al gobierno, ¿no? Obviamente. ¿Y cómo continúa todo esto? Porque hay mucha gente que dice el presidente venía con un viento a favor terrible, la oposición estaba que no podía hacer pie y parte de sus aliados también estaban en una situación de no poder hacer pie, casi como un Pac-Man comiéndose a muchas de estas figuras. Esto en cierta forma le da al PRO una posibilidad de revalorización, digamos. Ojo que ahora necesitas que nosotros te apoyemos, ojo que te acompañemos. Sí. ¿Qué pensás que puede llegar a pasar? Me parece que las primeras declaraciones de muchos dirigentes del PRO lo que dan cuenta es de eso, ¿no? Ver un gobierno que está en una situación de debilidad, que hasta ahora era un gobierno que se mostraba muy distante y con muy pocos deseos de hacer acuerdos electorales, políticos o pragmáticos, y ahora como diciéndole, ves, canchereaste demasiado, pero acá estamos y vas a tener que necesitarnos y estamos dispuestos a colaborar, pero baja un cambio, ¿no? Como diciendo, ese es el mensaje. Ahora, ¿cómo reaccionará el gobierno? No lo sé. Yo no soy... Hay que ver, en estas crisis hay veces que surge nueva información y escalan. Con la información que hay hasta ahora, pareciera que esto no va a escalar a una crisis que sea determinante para el futuro del gobierno. Habrá que ver un par de cosas importantes, Horacio. Acá hay que ver primero si esto se contagia al mercado. Hoy no hubo mucho impacto, pero hoy el mercado básicamente se mueve por Wall Street y hoy en Estados Unidos hay feriado. Pregunta, paréntesis que te hago. ¿De casualidad esta gente decidió lanzarlo un viernes cuando el mercado estaba cerrado y un viernes antes de un lunes que era feriado ante el mercado? ¿O estaba planeado? Te cierro el paréntesis. Sí, claro. Pero bueno, habrá que ver mañana si todo esto se trasluce en dudas que muchos inversores puedan empezar a tener sobre Argentina y eso empieza a afectar el riesgo país, los bonos, la brecha, etcétera, etcétera. Si eso no ocurriese y la economía no se ve afectado por esto, bueno, la economía es lo que es el motor de la opinión pública y más allá de que obviamente algún impacto puede tener esto en la opinión pública porque ataca a un presidente que hasta ahora se las sabía todas y le salían casi todas, pero mientras la economía siga marchando en pie firme, yo creo que el impacto en la opinión pública no debería ser tan grande. Todo esto te lo digo con asterisco porque a veces que uno sospecha que algo es muy grande sí, claro, y después hace la encuesta y no pasa nada, y hay veces que uno dice que esto es medio chiquito y después uno hace la encuesta y es algo que le tocó la sensibilidad a la gente. Pero yo te diría que esos son los dos impactos más importantes que todavía no lo sabemos, que tienen que ver cómo cae en la opinión pública, cómo cae en los mercados. Bien. Y después hay algo que tiene que ver con lo que vos mencionabas recién, que es, bueno, y en la política, y yo creo que en la política hay una consecuencia muy directa que va a ser que toda esta agenda parlamentaria que el gobierno venía avanzando y que es significativa, porque si una cosa es este año con paso y otra cosa es este año sin paso, bueno, esta semana estoy seguro que nada se va a tratar en el Senado. Estoy seguro, casi seguro, que la sesión de esta semana del Senado va a quedar postergada y hay que ver si el gobierno ya la semana que viene logró encauzar toda esta crisis y retomar la discusión parlamentaria para poder avanzar con los proyectos que tiene. Bien, clarísimo. Alejandro, gracias como siempre. Un saludo grande, gracias por llamar. Igualmente, Alejandro Katterberg, analista político, con un poquito de reflexión con respecto a lo que pasó y lo que puede llegar a pasar. 12 minutos pasaron de las 3 de la tarde. El Observador 107.